Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a nuestro super domingo esta semana. Bienvenidos. Quiero comenzar con una lectura. Si tienes tu Biblia, Eclesiastés 3. Salomón es el buscador y está andando buscando placeres, buscando satisfacción. Y hablamos aquí en Eclesiastés 3, capítulo 3. Hay una lista aquí de cosas que pasan en la vida. Y nosotros en esta semana, creo que cada de nosotros hemos pasado por diferentes experiencias, gozo, felicidad, dolores, tristeza, diferentes reacciones. Y voy a leer esta lista, que todo tiene su tiempo. Y vamos a ver, si quieres, para una palomita para sí, yo he pasado por esto. Eclesiastés 3, 1, y todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Él va a comenzar a decirnos algunas cosas. Aquí está lo físico, verso 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. El siguiente pasa por el alma, los sentimientos, pensamientos. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Escuchen, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Palomita. Y también los siguientes versos hablan de lo espiritual, los compromisos que tenemos, las decisiones. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí tenemos las listas de cosas que pasan por la vida, lo físico, las relaciones interpersonales, lo espiritual. Pero sobre todo eso, Dios tiene un plan. Y esas cosas pasan a la vida. Dios está mandando las cosas o Él está permitiendo que las cosas pasen. Pero tenemos que comenzar con el concepto que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es bueno siempre. Y cuando pasamos por esto es para enseñarnos, para darnos la confianza en Él, que podemos confiar en Él y descansar en Él. Y quiero orar para comenzar y pensamos en estas cosas. Señor, gracias por que en esta semana algunos de nosotros hemos pasado por estas circunstancias, estas situaciones, Señor, hasta los extremos, Señor. Pero gracias, Señor, porque al pasar las experiencias, Señor, conocemos más de ti y sabemos tus maneras y sabemos claramente que tú nos amas y tú estás a veces disciplinándonos, pero siempre tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Encomendamos este tiempo, Señor, reconociendo al Rey Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. También siempre hay tiempos de celebrar. Y esta mañana vamos a invitar al pastor, él va a venir y vamos a celebrar un tiempo de celebraciones, de cumpleaños o nuevos bebés o algo. Y el pastor va a pasar por acá para dirigirnos en este tiempo. Nuestro hermano Robert, hace tiempo que no tenemos los anuncios, pero hoy tenemos algunos anuncios muy importantes que necesitamos hacer. Uno de ellos, voy a dejar lo mejor para el final. Entonces la presentación, vamos a presentar un bebé ahorita, más adelantito. Pero antes, hermanos, queremos comentarles, con la ayuda de Dios, en esta semana nuestra familia vamos a salir de vacaciones. Entonces estaremos fuera por 2 semanas
Como usted sabe, la iglesia nosotros no somos indispensables para la iglesia. El Señor es el único indispensable y Él siempre ha prometido estar con nosotros. Así que los cultos van a seguir teniendo el mismo horario, el mismo tiempo. Gracias a Dios hay personas que van a estar supliendo las responsabilidades en cuanto a la predicación y otras cosas que hay entre semana, pero vamos a estar ausentes nosotros 2 domingos. Entonces vamos a tener este tiempecito para agarrar fuerzas, nuevamente agarrar un poquito de aire y otra vez para el estirón que sigue, ¿verdad? Entonces les comentamos, les anunciamos por si se les extraña que no nos vean el próximo domingo. Bueno, ahí el motivo. También, hermanos, queremos en este mes de febrero reconocer si hay alguien que cumple años en este mes de febrero o que sea su aniversario. No sé si alguien en este mes. Israel acaba de cumplir años, hermana Guille, hermano Arturo, aniversario, felicidades, hermana Yoli. Valeria, felicidades también, ya pronto es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, pues ¿qué les parece si entonces entonamos feliz cumpleaños? Gracias y orar a Dios por estos cumpleaños en el mes de febrero. Gracias, amado Dios y Señor nuestro, porque sin duda alguna, Señor, la vida, la dicha, el gozo y todo bien proviene de usted. Usted es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y Señor, nos alegramos de que usted concede este año más de vida. En verdad, en un año pasado y todavía lo que sí ha estado escuchar tantas veces acerca de decesos, muerte. Oh Señor, celebramos la vida ahora y sobre todo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirle, Señor, para nuestros hermanos, para los niños, jóvenes, Señor, que cumplen en este mes, que usted, Señor, les bendiga, les ayude. Señor, que usted les encamine, que ellos se puedan estar creciendo, conociéndole, amándole. Para los matrimonios, Señor, para que ellos puedan seguir amándose y reflejando el amor de Cristo por su iglesia. Señor, ayúdeles, que usted siga guiándonos, por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, también voy a pedirle a hermanos Jorge, Francisca y pues sus hijos también si pueden pasar. Vamos a presentar a un bebé. Como ustedes saben, hermanos, este año que pasó fue un año de
mucha incertidumbre, de mucha desconfianza, de mucha dificultad. Y nuestros hermanos se vieron en la dificultad pues de estar esperando al bebé, recibir al bebé, y con toda la situación de la pandemia, un tiempo que fue difícil para ellos. Difícil dónde se iba a operar nuestra hermana, difícil no poder salir, no poder compartir ese tiempo. Bueno, nos toca ya conocer al bebé ya grandecito, pero miren qué gozo, qué felicidad que en un tiempo que escuchamos tanta noticia triste, difícil, podemos también dar gracias a Dios por la vida. En este caso, por la vida que le da a este bebé, Jorgito Hernández Barragán, ¿verdad? Es la familia Hernández Barragán. Y quiero leer este salmo muy conocido ya, en el Salmo 127, que nos dice: he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y nuestros hermanos están jóvenes todavía, entonces son como hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y qué interesante que el título de este salmo lleva: la prosperidad viene del Señor. Y es que si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, Él es el que bendice nuestro hogar, Él es el que nos ayuda, y que cualquier cosa que nosotros veamos en nuestra familia le debemos atribuir la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Por eso al principio del Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, siempre que el Señor está en el centro, siempre que el Señor es el fundamento, lo primero, lo más importante, Él, a pesar de las cosas difíciles, nos ayuda, nos guía y nos bendice también. Y nosotros, cuando nosotros presentamos a un bebé, como en este caso, en la familia, queremos y pedimos como iglesia la bendición del Señor sobre ellos. Reconocemos que cada persona vale muchísimo, mucho. Es incalculable el valor de un alma. No hay cosa que se pueda pagar por ello. Pero a la misma vez reconocemos que cada alma viene en un paquete, en una familia, y en este caso también conformando una gran comunidad que somos nosotros, la Iglesia de Comunidad Bíblica. Y cuando presentamos un bebé, de alguna manera también estamos pidiendo y diciendo a la iglesia: hermanos, todos influimos en la familia y en la vida. Cómo yo vivo va a influir en cómo va a estar usted. Cómo usted vive va a influir a mi familia. ¿Por qué? Porque todos aquí hacemos influencia de alguna u otra manera. Así que cuando oramos por la familia y oramos por el bebé, dando gracias a Dios, queremos esto: que la iglesia se involucre en poder guiar, encaminar al bebé, más adelante el niño, luego el jovencito, en los caminos del Señor. Y que nosotros estemos al pendiente y preocupándonos siempre de cada uno de ellos. Entonces, quiero orar para pedir por ustedes. Normalmente me gustaría cargar al bebé o poner las manos en ustedes, pero entendemos la situación. Y el Señor no está limitado a traer la bendición así, ¿verdad? Entonces vamos a orar para pedir por ustedes, hermanos. Gracias, amado Señor, Dios nuestro. La bendición de los hijos es una bendición suya, Señor. Y damos gracias por este bebé, Señor, Jorge Hernández Barragán. Queremos, Señor, pedir por él, para que usted, Señor, le ayude teniendo una buena salud. Y así como se decía de nuestro Señor Jesucristo, que Él crezca en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. Señor, pedimos por Él que usted le guarde, le ayude y también ayude a sus padres, Señor, para que ellos puedan tener la sabiduría, el conocimiento suyo para poder guiarles, Señor. No solo a él, también a sus hijos Osvaldo y a Valeria. Señor, bendiga la familia. El tiempo que nuestro hermano, por ejemplo, pueda estar trabajando, usted dé fuerzas a nuestra hermana, fortaleciéndole.
dándole sabiduría, el trato apropiado para su hijo, Señor, para sus hijos. Igual, Señor, que usted sea trayendo la provisión en el hogar y que ante todo, Señor, usted sea lo más importante en sus corazones, en sus vidas. Gracias, Señor, por todo. Sabemos que nos escucha y pedimos por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas felicidades por su bebé, hermanos. Muy bonito. Bueno, vamos a seguir con nuestro hermano Robert. Le voy a dejar aquí el micrófono. Estamos despedidos. No, es que bueno que como grupo, como familia, que podemos celebrar juntos con cumpleaños, dedicaciones de bebés, de la cena del Señor, Santa Cena esta mañana, y la predicación es una iglesia all inclusive aquí en nuestro. Vamos a levantarnos de las sillas, vamos a levantar nuestras voces y vamos a levantar el nombre de Jesucristo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estamos celebrando el sacrificio hoy de Cristo. 21 de este capítulo termina con Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En intercambio, Él quitó nuestros pecados
para darnos libertad. Y vamos a cantar aleluya, es nuestra palabra de expresión de gozo. Cristo vivo está, la muerte y el pecado derrotados ya están. Jesús vive por siempre, vivo está, vivo está. Es el alfa y la omega, principio y final, que quitó nuestro pecado y nos dio su libertad. Bendito sea el Cordero, vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está, la muerte y el pecado derrotados ya están. Jesús vive por siempre, vivo está, vivo está. Es el alfa y la omega, principio y final, que quitó nuestro pecado y nos dio su libertad. Bendito sea el Cordero, vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está. Aleluya, Cristo vivo está. Comenzamos leyendo a través de Eclesiastes 3 y hablando de diferentes situaciones y comenzamos con levantando el nombre de Cristo. Somos agradecidos que esté en nuestras vidas. Servimos un Dios vivo, Cristo vivo, no está muerto, está vivo. ¿Y qué hacemos con eso? Sabiendo eso, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos orando uno por otros para seguimos ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivos a Él. Y vamos a cantar aquí: construiré mi vida en tu amor, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos
cualquier situación estamos rendidos a Él. Desde la experiencia más gozosa hasta la más tristeza, la más dolorosa. Y todo entre. Estamos el primer paso de rendirnos a Él y confiar en Él, descansar en Él y reconocer que estamos construyendo nuestra vida como en una roca. Y nadie puede derrotar esta relación entre nosotros y Él. Efesios 4, por eso yo, Pablo, estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Somos hijos de Él y queremos presentar, como dice aquí, como un perfume. Puedo decir que queremos que huele bien ante de Dios, que tenemos una vida que es una fragancia de adoración a Él. Y cantemos esa canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Comenzamos esta mañana con Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Ese pasaje termina en verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se repiten
Todo lo hizo hermoso en su tiempo. En medio de esas situaciones, Dios está diciendo, es bueno. Él está trabajando en nuestro favor para lo mejor para nosotros. Terminamos con esta canción. Es nuestro testimonio al mundo que Cristo es el Rey de mi vida. Quiero vivir una vida digna del llamamiento. A Cristo, solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque cada cosa que pasa por nuestra vida, Señor, tú estás trabajando. Son regalos. A veces no reconocemos tu mano en las situaciones, pero eres soberano, eres Rey. Soberano sobre todo el mundo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos escucha y que responde. Y gracias por eso, Señor. Gracias por este grupo, Señor. Encomendamos el resto del tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo, amén. ¿Pueden sentarse? Seguimos en la adoración con la ofrenda de parte de hermano Arturo.
Hermanos, viene el tiempo de las ofrendas, de los diezmos. Es un tiempo también para glorificar a nuestro Dios y para exaltar su nombre y reconocer que todo lo que poseemos es por Él, porque a Él le place que tengamos posesiones o todo lo que nos da. En este ministerio se está llevando un libro que se llama Finanzas Bíblicas. Les voy a leer una porción de ese libro. Este libro empieza con una pregunta: ¿es pecado ser rico? Y dice aquí, todo esto puede llevarnos a pensar que es pecado ser rico o que hay algo malo en tener dinero o posesiones materiales en abundancia. Es importante aclarar esto. Podría parecer que la Biblia nos llama a darle la espalda a toda adquisición de recursos económicos, aunque sea legítima y honesta. En realidad, Dios nos ha colocado en este mundo con dones y talentos y capacidades para generar recursos. Podemos hacer eso sin que el dinero sea nuestro Dios. Hay gente que tiene talento para ver oportunidades de negocios donde nadie más las ve. Hay una anécdota de 2 vendedores de zapatos que son enviados a un país muy pobre. Uno le comunicó a la empresa: miren, aquí no hay mercado porque todo el mundo anda descalzo. Aquí no hay cultura del zapato, no hay negocio para nosotros aquí. Sin embargo, el otro vendedor llamó eufórico a la empresa y les dijo: aquí el mercado es virgen, aquí la gente no usa zapato todavía. ¿Has conocido gente así? ¿Con capacidades para ver oportunidades y producir dinero? Se trata de una habilidad que Dios nos concede. Por todas esas razones podemos decir que las riquezas no son malas en sí mismas y hay principios bajo los cuales podemos manejarlas de tal manera que glorifiquemos a Dios por medio de ellas. El error es el amor al dinero, porque nuestros corazones se desvíen a las riquezas con el fin de idolatrar al dinero. Ese es el error que se puede cometer. El primer gran problema que tenemos por causa del amor al dinero es con Dios. Porque cuando tenemos el dinero en primer lugar, estamos destronando a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas. Luego vienen los problemas con los demás cuando se le da el dinero la importancia desmedida o idolátrica. Sufren las amistades, la familia o cualquier otra relación interpersonal. En estos casos el conflicto surge con la facilidad cuando el dinero es puesto en riesgo. Personas con el dinero como ídolo tienden a atropellar cuando un dependiente de una tienda o un restaurante los atiende mal. En vista de que ellos pagaron su dinero, se ofenden, se molestan. Pero el dinero no es malo en sí mismo, y eso queda claro en el mandato que Pablo da a los ricos a través de Timoteo. En Timoteo 1, 6, 17 y 18 nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Notemos que Pablo no les manda a vender lo que tienen,
sino que los exhorta a la generosidad. Se trata de una disciplina espiritual para el dinero. Debo aclarar que ser generoso va más allá de la dádiva a los necesitados. El generoso tiende a pagar mejor cuando tiene empleados. Más aún cuando compra, no quiere aprovecharse del otro, sino que paga un precio justo por lo que adquiere. De la misma manera, si el generoso vende algún producto o servicio, lo hace a un precio que deja la impresión de que está sirviendo a los demás. Esta es una parte de este libro, hermanos, que nos dice que Dios nos da muchas posesiones y nos da cosas, pero debemos de ser desprendidos, debemos de ser generosos con las personas que necesitan, no tanto en oración, sí en oración, pero también en recursos, poder. Dios nos da y nos da en abundancia. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias nuevamente, Señor, por este tiempo. Gracias a usted, Señor, porque podemos ver su generosidad, Señor, podemos ver su mano poderosa, podemos ver su bondad, Señor, podemos ver su grande amor. Permítanos ser esas personas que usted quiere, Señor. Permítanos ser agradables a usted, Señor. Gracias, Padre, también por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que son para usted, Señor. Gracias por nuestros trabajos, Señor, donde provienen los recursos para poder guiarnos el día a día, Señor. Gracias le damos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Hermana Arturo, seguimos en nuestro culto con la predicación del pastor. Buenos días nuevamente, hermanos. Este domingo 7 de febrero que nos reunimos. Ya ustedes han escuchado mi voz mucho tiempo en este día. Voy a tratar de buscar que sea un poquito más ameno este tiempo, más llevadero, ¿verdad? Que me han estado escuchando desde que iniciamos en este día y hasta este momento. Y gracias a Dios que tenemos este gusto y este privilegio de poder estar juntos aquí en torno a nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo de alabanzas también muy apropiadas para el tema que tenemos para el día de hoy, de ver que con la ayuda de Dios pues vamos a estar analizando y también comprendiendo un poquito mejor. Gracias a nuestros hermanos en la alabanza que hacen ese esfuerzo y ese trabajo para guiarnos a la presencia del Señor. Pues quiero iniciar con este mensaje haciendo mención del tiempo de las Olimpiadas. No sé cuánto tiempo ya estamos para que sea el tiempo de las Olimpiadas, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención las Olimpiadas. Siempre, recuerdo desde niño, en nuestro televisor, grande, sí era de color todavía, me tocó ya el de color, ¿verdad? Pero grandote así, que estaba, estar viendo las Olimpiadas de niño. Y me ha llamado la atención el gran esfuerzo que tienen que hacer los atletas
en esa temporada, en esa fecha. Uno puede verlos participando quizá a lo más por 2, 3 minutos, presentando su, no sé, en el área en el que ellos estén, 2, 3 minutos nada más, y probablemente ahí pudo acabar todo el esfuerzo de años. He sabido, por ejemplo, algunos que han ido hasta 4 Olimpiadas, 3 o 4 Olimpiadas, intentando obtener una medalla de oro, con una dieta rigurosa, entrenando casi todos los días, esforzándose, tratando de perfeccionar la técnica, subiendo de dificultad cada vez. Es impresionante, es impresionante. Pero lo que debe de ser impresionante también, y lo que es impresionante para mí es, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué fin lo hacen? ¿Qué obtienen de todo ese esfuerzo? Bueno, qué bonito que ellos agarran, quien ganó el primer lugar, ¿verdad? Y se pone una medalla de oro, pero honestamente, ¿cuánto vale ese objeto? ¿Vale los 4, 5, 6, 10 años de sacrificio? De levantarse en la madrugada y hacer el esfuerzo, de abstenerse de todo el alimento que es alimento chatarra. ¿Vale la pena ese trozo de oro, ese pedacito de oro, de plata, de bronce? ¿Vale la pena? Pues en realidad lo que ellos buscan es gloria, el reconocimiento, el aplauso, el que gente de todo el mundo los pueda mirar y decir, wow, son un ejemplo de disciplina, de esfuerzo. Y sabe, a la par de estos atletas en el mundo, tenemos también en esa misma línea a hermanos y hermanas que se han encontrado con la decisión de seguir a Cristo con un costo muy alto. Hace más de 10 años, por ejemplo, leí un libro que me dejó un tanto consternado, preocupado y alarmado. Era el libro Locos por Jesús, hace poquito más de 10 años. Y dentro de las páginas de este libro mencionaba el caso, testimonios de personas que en algunos casos habían sido martirizados por la causa de Cristo. Algunos fueron dejados en la nieve durante horas cuando estaba en Rusia, cuando no era Rusia, cuando era todos estos países unidos allí, estaba el comunismo y estaban enfrentando una situación muy dura en la cortina de hierro y todo eso. Narran muchas historias de personas que fueron martirizadas terriblemente, que seguir a Cristo para ellos implicó un gran costo. Y en medio de esas experiencias tan difíciles, el libro cuenta que muchos de ellos recibieron la visita de ángeles para animarles, para decirles, adelante, no tengas temor de seguir hablando de Cristo. ¿Es posible eso, pastor? Pues sí, ¿por qué no? Los ángeles son mensajeros de Dios. Y si el hombre lo necesitaba, Dios lo iba a mandar. Así que muchos de ellos recibieron la visita de ángeles diciéndoles, no tengas temor de hablar de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso que nuestro Señor no los dejó allí. Y la porción bíblica que nosotros tenemos para hoy es precisamente una palabra de gran aliento para tiempos de dificultad por causa de Cristo. Tendremos delante de nosotros un destello de la gloria de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él venga a reclamar su reino aquí en la tierra. Así que si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 9. La sección que nos corresponde hoy es del versículo 2 al versículo 13. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al versículo 13. Ya que lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Voy a dar lectura y si por favor me puede seguir con su vista. Voy a leer en esta versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve.
tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos. Señor, reconocemos que 2 verdades están delante de nosotros: una corona de espinas y una corona de gloria, y que una debe de ir antes que otra. Nuestro Señor, usted tomó primero la corona de espinas y ahora mismo está coronado de gloria. Permítanos, Señor, que al seguir sus pasos en esta hora, en este tiempo, tras meditar en su palabra, podamos ver su gloria de tal manera que la corona de espinas quede opacada por el brillo, el resplandor de su gloria. Eso que implica para nosotros, Señor. Pero permítanos ver estas 2 preciosas verdades en usted, contemplarlas, admirarnos, agradecerle y alabarle por ello, Señor. Ayúdeme, Señor, a mí particularmente, a que pueda expresar apropiadamente con palabras esto que parece imposible dar a conocer con la exactitud y la excelencia que usted merece. Ayúdenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Como he mencionado en las semanas anteriores, nosotros nos encontramos en este Evangelio de Marcos en lo que es la segunda parte del Evangelio, cuyo énfasis ha cambiado a la primera parte. En la primera parte el énfasis se encontraba en reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías. Una vez que por fin Jesús pregunta, a Pedro reconoce, inicia la segunda etapa, la segunda parte de este Evangelio, que se centra en los sufrimientos del Mesías. Y en nuestro texto tenemos una de esas enseñanzas que buscaban que los apóstoles entendieran esa transición de tema del Mesías glorioso que ellos estaban esperando al Mesías sufriente. Así que es una ayuda de nuestro Señor para que ellos puedan comprender este concepto que hasta el momento les parece imposible. Y dado que hay 2 lugares en los cuales se hacen referencia muy específica en este pasaje que nosotros vimos, voy a usar esos 2 lugares como nuestros puntos para dividir el texto. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Un monte, cuando suben y cuando descienden. Así que nuestro primer punto tiene que ver con eso, el ascenso al monte. De los versículos 2 al 8 vamos a ver qué sucede en el ascenso al monte. Ahí en el versículo 2 nos introduce la narración diciendo cuándo ocurrieron los hechos que se van a mencionar. Ahí al principio ustedes pueden leer, dice que 6 días después. Y está claro que cuando hace esa referencia al tiempo, quiere hacernos pensar en que hay una conexión entre lo que va a suceder
con lo que ya ha sucedido en el pasado. 6 días después, ¿después de qué? Bueno, después del 8:27, cuando el Señor empieza a preguntarle, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro reconoce, tú eres el Cristo, y el Señor les dice, yo tengo que sufrir. Tengo que sufrir. El Hijo del Hombre tiene que padecer por los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Entonces, esta parte nos conecta con los sufrimientos del Mesías. Y en ese punto, porque Jesús también les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Los discípulos pudieron haber dicho, Jesús, creo que tú no eres el Mesías que estamos esperando. Y quizá, no sé, hermanos, puedo especular, tomar la cruz era una cosa bastante seria como la vimos en aquella ocasión. Ellos podían haber empezado a tener dudas de si realmente querían seguir a Jesús. Entonces, Dios le va a dar respuesta a lo que posiblemente pudieron ser dudas en su corazón y las vamos a ver en el resto del relato. Pero tenemos que ver una segunda conexión importante cuando dice a los 6 días después, y esta conexión es más inmediata con el capítulo 9, versículo 1. ¿Qué nos dice el 9:1? Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. De aquí hay muchas inquietudes de qué significa esta parte, pero lo más natural parece ser que cuando habla de que algunos no van a ver la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder, eso se va a cumplir en los versículos 2 al 8. Del 2 al 8 ellos van a ver, algunos, al reino de Dios venir con poder en la persona del Señor Jesucristo. Como les digo, ustedes pueden leer comentarios y estudiar y van a encontrar como 4 o 5 opiniones diferentes, pero a mí más naturalmente me parece que esta es la correcta. Y todavía hay una tercera conexión a la que le debemos de prestar atención con esos 6 días. ¿Quién iba a pensar que 6 días tendrían tanto significado, verdad? Pero bueno, aquí el caso es que nos recuerda a otra cosa. 6 días nos recuerda a Moisés. Nos recuerda el tiempo del Éxodo. Más adelantito voy a mencionar y voy a leer algunos versículos del libro de Éxodo, cómo esos 6 días nos van a llevar al lector judío a decir, está haciendo una conexión con un evento del Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a irlo viendo a la medida que avanzamos. Ya sabemos entonces esto, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y nos sigue diciendo el versículo 2, que los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Qué monte es este? Es la pregunta que se hacen en los comentarios. Hay por lo menos 4 sugerencias de diferentes montes, pero parece que el monte que ha ganado más reconocimiento es lo que se conoce como el monte Hermón, a unos 2.800 metros de altura, ubicado entre unos 19-20 kilómetros de Cesarea de Filipo, o sea, cerca de donde Pedro hizo esta confesión de que Jesús es el Cristo. Se cree que ese pudo haber sido el monte, pero ¿sabe? Este asunto no es tan importante como el hecho de que se hayan subido a un monte. ¿Por qué tiene que ser un monte? ¿Por qué no puede ser allí en una llanura? ¿Por qué no puede ser en una meseta? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué tiene que suceder lo que vamos a ver aquí en un monte? Por lo que representa. Moisés y Elías, por ejemplo, personajes emblemáticos del Antiguo Testamento, ambos subieron a un monte y tuvieron un encuentro con Dios. Es decir, ellos hablaron, como decimos, cara a cara con Dios. ¿Y dónde sucedió eso? En el monte Sinaí. Moisés sube, habla con Dios durante 40 días y también Elías va al monte Sinaí y se encuentra con Dios. Ustedes recuerdan, pasa el terremoto, pasa el fuego, pasa el viento y nada. Pero entonces escucha un silbido apacible y se cubre su rostro Elías y empieza a tener una conversación con Dios. No creo que ningún otro personaje del Antiguo Testamento haya hablado con Dios de la misma manera en que hablaron ellos, cara a cara
como habla uno con su amigo, dice en la Escritura. De manera muy particular, Moisés, por ejemplo, en Éxodo 24, del 9 al 10, nos dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú. Qué interesante. Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, 3 personas. Bueno, un poco de la relación se pierde porque después dice: y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Luego en el Éxodo 24, 15 al 16 nos dice: entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Ahí está, miren. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Las conexiones aquí no son coincidencia. Y luego ahorita vamos a ver más conexiones todavía, pero estas conexiones no son coincidencia. Marcos, el escritor de este evangelio, está buscando que sus lectores empiecen a ver conexiones con el Antiguo Testamento, que empiecen a pensar en el libro de Éxodo, las experiencias, las vivencias del libro de Éxodo, el tiempo que estuvieron ahí. Marcos está haciendo esto intencionalmente. Más adelante, por ejemplo, va a decir que cuando Moisés subió al monte la segunda vez y bajó, su rostro resplandecía. En Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Ahí tenemos varias semejanzas ya. 6 días en el monte, tenemos el rostro de Moisés resplandeciendo, tenemos un monte, por lo menos ya estamos notando 3 semejanzas con lo que está sucediendo con nuestro Señor. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Y qué nos dice en el versículo 2 acerca de Jesús? La parte final dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y aquí hay algo digno de mención, hermanos. El hecho que diga al final del versículo 2, y se transfiguró. Esa palabra de metamorfosis se puede traducir en una mejor manera, porque es un verbo pasivo, como fue transfigurado. Es decir, Jesús no fue el que lo hizo, alguien más lo hizo hacia él. Es como si hubiese una cortina que Dios hubiese puesto encima de Jesús para que los rayos de luz no salieran de él, y de pronto Dios el Padre agarra y quita esa cortina, ese velo lo quita, y ahora los discípulos pueden ver la gloria de Cristo. Fue el Padre quien quita este velo, quien transfigura al Hijo, para que ellos puedan ver el resplandor de su gloria. Y es tan llamativo porque Mateo 17, del 1 al 2, por ejemplo, nos dice que su rostro resplandecía como el sol. Si usted sale ahorita y trata de mirar al sol unos 5 segundos, no, pues va a quedar encandilado, ¿no es cierto? Le va a molestar en su vista. ¿Puede usted imaginar la luz del sol a unos pocos metros de distancia? Lo que los discípulos pudieron estar viendo, una luz increíble. Y dice que sus ropas resplandecían. ¿Pero por qué resplandecían? Bueno, se me ocurre pensar que las fibras de las telas de la ropa no eran lo suficientemente estrechas una de la otra para evitar que la luz pasara a través de ellas. No es tanto que la ropa tuviera luz en sí misma, sino el hecho de que la luz y la gloria provenía del Señor Jesucristo, y las ropas no la podían contener, y por eso sus ropas brillaban y se veían sumamente blancas. Dice, de tal manera que ningún lavandero profesional, la palabra ahí es para alguien que lava profesionalmente la ropa,
ninguno la puede dejar. Hebreos 1:3 nos dice acerca del Señor Jesucristo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Colosenses 1:15 también nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, lo que vieron Pedro, Jacobo y Juan era nada menos que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sabiendo esto, hermanos, sabiendo que aquel que tenían delante de ellos, aquel que le esperaba una cruz, era nada menos que Dios el Hijo, ¿cómo no debían escuchar sus palabras los discípulos? Por eso tengo nuestra primera exhortación para esta mañana es: escucha a Cristo. Él irradia la gloria de Dios. Escucha a Cristo. Él irradia la gloria de Dios. Y seguiremos hallando exhortaciones así en base a la persona y lo que se dice acerca de Cristo. Seguimos, por ejemplo, con el versículo 4, nos dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. El panorama ahora empieza a verse con mayor claridad. Elías y Moisés son personajes emblemáticos del Antiguo Testamento. Moisés representa a la ley, Elías representa a los profetas. Lucas 9:30-31 nos dicen que ellos hablaban acerca de la partida de Jesús, y la palabra en griego para partida ahí es éxodo. Significa que ellos hablaban del éxodo de Jesús, y esto es muy interesante porque el éxodo pues es un evento histórico que ocurrió aproximadamente en el año 1446 a.C. Pero estaban hablando de un éxodo de Jesús. ¿Cómo está eso? Bueno, ese evento que ocurrió en el 1446, después los profetas dijeron: va a haber un nuevo éxodo. Y con la llegada de Jesús está empezando a cumplirse ese nuevo éxodo. Ya no para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios ni de los romanos, pero para sacarlos de una esclavitud mucho más grande, la esclavitud del pecado. Así que aquellos elementos que se encuentran en el Éxodo, tales como la Pascua, el maná, la serpiente de bronce dentro de todo ese peregrinaje en el desierto, y todo ello se está ahora correspondiendo y cumpliendo en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la presencia de Moisés y Elías apuntan que Jesús está llevando a cabo ese nuevo éxodo. ¿Y cómo lo entendieron los discípulos, hermanos? ¿Lo entendieron acaso? ¿Comprendieron lo que estaba sucediendo en la escena? Bueno, mire usted cómo responde Pedro, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego nos dice la explicación del narrador, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. El comentarista Bob Utley escribe respecto a Pedro: cuando Pedro no sabía qué hacer, hablaba. Me gustó eso. Y quizá un poco nosotros somos así, o usted conoce a gente que es así. No sabe qué hacer y se pone a hablar. Pero ¿por qué quieres decir? Son los nervios, ¿no? Los nervios. Y así Pedro empieza a decir 3 enramadas. Y algunos teólogos se ponen y me dicen: no, pues tal vez él estaba pensando en los tabernáculos. Y el mismo narrador nos dice: no, ni te preocupes por entender. Pedro no sabía ni lo que hablaba. Eso estaba sucediendo. Ellos no entendieron lo que estaba sucediendo, aunque con el tiempo, en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro lo entendió y él habló acerca de ese momento. Capítulo 1 usted lo puede leer más adelante. Pero lo que sigue en nuestro texto retoma el punto donde deberíamos nosotros centrar nuestra atención. En el versículo 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd.
La nube que se menciona en ese versículo 7, en la teología se le conoce como teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, una de las maneras en que Dios se manifestaba era a través de una densa nube. En el Éxodo, por ejemplo, esta nube densa, como ya lo leímos, es de ahí que sale una voz para hablar con Moisés. Entonces, en este punto debemos de entender que esa densa nube es una manifestación de Dios y que la voz que sale de esa nube es la voz de Dios misma. ¿Y qué es lo que dijo esta voz? Este es mi Hijo amado. No lo dijo a Moisés, no lo dijo a Elías, lo dijo al Señor Jesucristo. A Él oí. Palabras claras, contundentes. Dios estaba revelándole a los discípulos, este Jesús de Nazaret que tiene que tomar una cruz, es mi Hijo amado. Dios estaba afirmando el mesianismo de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de que el Mesías tenía que ser rechazado. Y agregado a la declaración del Señor estaba también un mandato. Debían oírlo a Él. Esto sin duda recordaba las palabras de Moisés. En Deuteronomio 18:15, Moisés profetizó estas palabras. En Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, es decir, como Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. ¿Por qué debemos escuchar las palabras de Jesús? Porque son las palabras de Dios. Él es el portavoz de Dios. Él es como un Moisés que viene a traer las palabras de Dios a los hombres. Pero para los discípulos, esto significaba que no importaba cuán extrañas sonaban las palabras de Jesús, ellos tenían que acatar lo que Él dijera. Y también, hermanos, nosotros, tarde o temprano, lee usted su Biblia, lee usted los evangelios y llega a un punto en el que se siente confrontado con el Señor. Hay un punto en su vida en el que le confronta con un pecado. Pecado, el dinero, confesión de pecado, disciplina, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Y usted se puede llegar a sentir confrontado ahí y tratar de encajar a Jesús a su manera. Y el Señor nos dice, Dios nos dice, escúchalo a Él. No te escuches en tus propios pensamientos. Si te confronta, no importa que sea duro, escúchalo a Él. Los discípulos se vieron frente a la cruz y dijeron, no, mejor me doy la vuelta. Y el Señor dijo, escúchalo, escucha lo que Él tiene que decir. Y la misma exhortación escuchamos nosotros ahora, hermanos. Escucha a Cristo, Dios lo manda. Escucha a Cristo. No deje que alguna cosa que estorbe su pecado, usted se aleje de ello. Escucha a Cristo, Dios lo manda. Luego el versículo 8 nos dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. En una carrera de relevos, hermanos, cuando la están grabando por televisión, ¿acaso cuando ya pasa el primer hombre la estafeta, el camarógrafo sigue grabando al hombre que entregó la estafeta? ¿O graba al que ahora la tiene y sigue corriendo? Pues graba al que la tiene y sigue corriendo, ¿no? Y luego al que la entrega y lo graba al otro, al que ahora recibió la estafeta. Pero si un camarógrafo se queda, mira qué padre, corrió el primero, mira nada más, qué técnica, qué esto, y sigue desenvolviéndose en la carrera, eso perdería su trabajo. Y aquí está sucediendo algo interesante, porque están Moisés y Elías, estos grandes personajes del Antiguo Testamento, pero de pronto desaparecen. Y solo Jesús queda en la escena. ¿Y qué está comunicando esa imagen? La estafeta le fue entregada a Él. Toda su atención debe estar en Él. Él viene a cumplir lo que estos dos estaban anunciando. Tanto Moisés como Elías, allí. Centra tu atención en Cristo. Ahí es donde debemos de tener nuestra mirada.
en Cristo. Y allí es donde termina la primera parte de este relato. La segunda la podemos ver con el descenso, versículos 9 al 10. Dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aquí debemos de notar algo, hermanos. Constantemente el Señor ha venido diciéndole a la gente, no digan lo que han visto, no hablen de este milagro. A los demonios les dice, calla. A la gente les dice, no hablen. Y a los discípulos ahora les dice, pueden hablar, pero no ahorita. Van a hablar cuando yo resucite de entre los muertos. Y esa excepción es muy interesante porque a partir de ahí ellos iban a poder anunciar que aquel que había muerto en la cruz en realidad se encontraba vivo y victorioso, como lo hicieron los apóstoles cuando anunciaron. El problema con los discípulos es que ni siquiera entendieron a qué se refería el Señor con resucitar de los muertos. Ellos sabían que había un día que había que resucitar, que el Señor lo tenía en su programa, pero no encajaba con el programa de ellos. ¿Cómo que resucitar? Cristo resucitar de los muertos. ¿Dónde encaja esto en nuestro panorama? En nuestro panorama de eventos futuros, ¿dónde encaja esta parte? Pues no encajaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían fuera de su panorama la cruz. Y la cruz era lo que le daba sentido a todo el panorama que ellos tenían. Por eso vemos que en el versículo 11 les dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta es una pregunta muy válida. Malaquías 4:5 dice que Elías debía de venir antes de que viniera el día del Señor. Entonces ellos se preguntan, bueno, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Viene Elías, resucita de los muertos? ¿Qué sucede aquí y allá? Y el Señor entonces viene a darle contestación, versículos 12 y 13. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y luego esta pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ellos esperaban la llegada de un Elías, prepara el camino y el Señor viene y reina. Ese era el panorama judío. El Señor les está pintando otro panorama, les está diciendo, Elías ya vino, tiene que haber una muerte y una resurrección. ¿Cómo encaja eso con las otras referencias que nos hacen la profecía? Bueno, es que debemos entender a Elías no como la persona, sino como la figura. Juan el Bautista cumplió la figura de Elías al llamar a la nación al arrepentimiento, así como lo hizo Elías en el Antiguo Testamento. Pero Juan el Bautista presagió lo que iba a suceder. Él fue asesinado y entonces mostró que en esta primera fase el Elías que venía murió y por lo tanto el Mesías que viene también ha de morir. El Señor les está dando panorama para que ellos comprendan las cosas que tienen que suceder. Y las Escrituras también hablan mucho acerca del sufrimiento de Cristo. Isaías 53:7 nos dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Hace poco los discípulos habían escuchado a Dios decir, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora ellos debían de oír al Hijo hablarles, debían oír que el Señor tenía que sufrir y debían cambiar la manera en que entendían las cosas. Debían dejar que las palabras de Cristo moldearan sus pensamientos y no que sus pensamientos moldearan las palabras de Cristo. De ahí que surge mi tercera y última exhortación. Escucha a Cristo, dejando que sus palabras moldeen sus pensamientos. Ya he hablado de 3 exhortaciones. Escucha a Cristo, Él irradia la gloria de Dios. Escucha a Cristo, Dios lo manda. Y tercero, escucha a Cristo, dejando que sus palabras
moldeen sus pensamientos. Las 3 exhortaciones que he hecho siguen siendo necesarias en nuestro tiempo en vista de las muchas tentaciones que recibimos de tomar el camino corto, de vivir por vista, de vivir en el hoy, lo que podemos tener ahorita, lo que podemos hacer hoy, y no pensando en lo eterno, no pensando en más allá, no pensando que si tomamos una cruz ahorita nos espera una gloria adelante. Este es el tiempo en el que tenemos que estar dispuestos y decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, dispón de mí. Quizá no tenga que tener un gran sacrificio para usted en este punto, en este momento, pero la disposición de decir: Señor, adelante. Te sigo porque los caminos que tú seguiste fueron la cruz y luego vino la gloria. Y eso es lo que nos espera, hermanos. Los grandes atletas se esfuerzan por una gloria temporal. Usted y yo vamos a reinar juntamente con Cristo. Y la gloria que vamos a tener con Él va a ser una gloria eterna. ¿Por qué no dar nuestra vida aquí por Él? Oremos. Señor, entiendo que a veces tenemos prejuicios y dificultades, Señor, para dejar que sus palabras fluyan como un río para nosotros. A menudo estamos conteniéndolas y viendo qué pasa y qué no pasa, qué sí y qué no. Señor, vence usted la resistencia de nuestros corazones para que estemos dispuestos a seguir a Cristo al costo que usted haya dispuesto que tengamos que hacer, Señor. Ante todo, sabiendo que estamos en sus manos. Pero, Señor, ayúdenos que al ver esta gloria de Cristo podamos ser alentados para ese propósito. Bendiga a su iglesia, Señor. Y, Señor, despídanos con su paz y con su gozo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.